Muy bien, Marcelo. Bueno, estamos con los mercados todavía asustados en esta mañana, a pesar de que ayer hubo lo que se dijo en Estados Unidos, un milagro de Navidad, Sí. que fue el acuerdo de los demócratas y los republicanos finalmente para el paquete de estímulos, que estaba muy trabado, obviamente, por la grieta política en los Estados Unidos. Esto tranquilizó un poco las cosas, pero los mercados siguen asustados porque obviamente la posibilidad de que se agrave la pandemia, de que volvamos a las cuarentenas más o menos extremas a nivel internacional, es un tema que evidentemente está generando mucha volatilidad. De hecho, el petróleo sigue cayendo a esta hora, a la mañana, 1,5%. Las acciones en las bolsas norteamericanas están, te diría, muy estables, prácticamente sin cambios en los mercados de futuros. Y si vemos lo que pasó ayer, por ejemplo, con las acciones argentinas que cotizan en los Estados Unidos, y bueno, allí obviamente hay otra historia, además de los problemas internacionales, la propia agenda argentina. Sufrieron mucho las empresas que están reguladas, porque bueno, obviamente el efecto Cristina, después de todo lo que dijo Cristina el fin de semana en La Plata, cayeron las acciones energéticas. También es cierto que venía un día complicado ayer con el petróleo, pero la pregunta, Marcelo, en el mundo económico obviamente sigue siendo qué es lo que va a hacer finalmente Martín Guzmán en el marco de, bueno, las restricciones que evidentemente tiene para frenar la emisión monetaria. Es decir, es cierto que el déficit fiscal en noviembre se achicó, sería unos 60.000 millones, muy buena la nota de Pablito Güende hoy en Infobae con todos esos números, pero ya en diciembre, ya a esta altura, el Banco Central le ha pasado al gobierno más de 200.000 millones de pesos. Es decir, que el problema es complicado, porque en definitiva, y bueno, la cuenta que se hace es todo el tiempo la misma. ¿Cuánto recauda el gobierno? ¿Cuánto gasta? ¿Y cuánto tiene que emitir para cubrir el agujero? Y en ese sentido, las señales que aparecieron desde la política, el mensaje de Cristina en alguna medida, genera, por supuesto, algún grado de incertidumbre, porque finalmente la emisión monetaria, Marcelo, y bueno, tiene que ver con el déficit fiscal y por lo tanto los aumentos en las jubilaciones, los aumentos de salarios, por supuesto los subsidios que va a haber que seguir poniendo cada vez más para que las tarifas sigan congeladas, y la nueva cuestión de las cuarentenas o eventualmente cómo la Argentina va a enfrentar esta segunda ola de contagios o eventualmente estas mutaciones de los virus. Fíjate vos que, bueno, otra vez la Argentina va a tener cuarentenas de 6 meses el año que viene. Es cierto que el mundo está cerrando, es cierto que Uruguay, que nos parecía a todos el ejemplo espectacular, se ha visto obligado a tomar medidas extremas, pero yo no creo que ningún país del mundo vaya a tomar las medidas de las cuarentenas extremas que se tomaron en Argentina, y ojalá que se aprenda en ese sentido. Pero no nos olvidemos que si la economía está cerrada, y bueno, el gobierno va a tener que seguir poniendo ATP, va a tener que seguir poniendo IFE, y todo esto obviamente tiene que ver con la emisión monetaria. Así que ahí hay, evidentemente, de alguna manera, un verdadero interrogante, Marcelo, ¿no? Pensá que ya a esta altura del partido, las tarifas, ahí también hay una muy buena nota de Virginia Porcela hoy en Infobae, las tarifas en Argentina ya están prácticamente costando la mitad que en Chile o que en Brasil, y prácticamente 70% menos de lo que cuestan en Uruguay, que siempre fueron definitivamente muy, muy caras, particularmente las tarifas eléctricas. Pero eso te muestra el grado de complicación que finalmente habrá que sostener. Recordemos que Cristina, que puso como ejemplo su gobierno y sobre todo la gestión de Axel Kicillof, y bueno, cuando Cristina se hizo petrolera y estatizó YPF, empezó a aumentar las tarifas. Es decir que atención con este tema, porque definitivamente tiene que ver con las expectativas en los mercados. Decías, Marcelo, la inflación, y bueno, ese es en definitiva la consecuencia de todo esto: emisión monetaria, brecha cambiaria, inflación. En el caso del costo de la construcción, bueno, tenemos una doble Nelson, porque además hay una enorme cantidad de gente tratando de sacarse los pesos de encima y comprar materiales para la construcción, construir. Es cierto que en el dato de
el aumento del costo de la construcción, jugó mucho la mano de obra que venía muy atrasada. Cualquiera que eventualmente esté cambiando un baño, una cocina, o esté pensando en hacer una piletita, y sabe que hoy la mano de obra en dólares estaba muy regalada, y bueno, y por supuesto, cuanto más demanda hay, los precios suben, y en este caso, obviamente, lo que más subió fue el costo de la mano de obra, materiales también. Ayer justamente participamos juntos de un evento de una compañía muy ligada con la construcción, donde obviamente ahora el problema no es la demanda, es decir, el problema es que haya productos, que haya oferta, que haya producción. Y ahí, bueno, vamos a ver cómo juega el gobierno en términos de los controles de precios, de los controles de tarifa, del abastecimiento energético. Son todos interrogantes, Marcelo, que finalmente los va a tener que resolver el pobre Martín Guzmán. ¿Qué hará Martín Guzmán con todas las restricciones que le puso Cristina? Esa es la gran incertidumbre con la que termina el año económico, querido Marcelo. Gracias, Willy.